Bueno, ahora arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya me acompaña Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Meli, nos vas a contar, ¿no?, cómo es este aumento para los trabajadores del sector privado. Así es, el aumento que se viene. Muy bien, en instantes. También se encuentra aquí Pablo Ilacua. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, y con motivo del importante incendio que hubo en Mar del Plata, vas a hablar de la importancia de la cobertura de responsabilidad civil contra daños a linderos, ¿no? Sí, que normalmente no se tiene en cuenta. Muy bien, un tema importante, ¿eh? Y en este otro costado ya se encuentra Miguel Cielonca. Miguel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo les va a todos? Bueno, con Miguel vamos a repasar lo sucedido en estos últimos días en los mercados de capitales. Y en el último bloque, el analista Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias de los últimos días en materia económica. Quédate con nosotros, vamos a ir a un corte muy breve y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Bueno, comenzamos hablando sobre la actualidad económica y como ya había sucedido la semana pasada, continuó en estos últimos días la reacción positiva de los mercados con el riesgo país ubicándose en su nivel más bajo desde finales de agosto. Una reacción, Miguel, relacionada, ¿no?, con el aspecto, el lado positivo de este paquete de medidas que tiene que ver, ¿no?, con la búsqueda de cierto equilibrio fiscal, algo que es esencial para normalizar la situación, ¿no?, de la deuda pública, pero no se puede dejar de mencionar el costado negativo, el aspecto negativo de este paquete de medidas, como ya lo habíamos comentado, ¿no?, la semana pasada, que tiene que ver con que no se genera un horizonte claro para poner en marcha la inversión privada y por ende un proceso de crecimiento sostenido. Claro, efectivamente, lo que se anunció como paquete de medidas fue muy agradable a los oídos de los bonistas. De alguna manera el ministro Guzmán está cumpliendo con parte de lo que plantea, que es que el año que viene no es un año donde se puede hacer un desbalance fiscal, y efectivamente todas las medidas lo que buscan es financiar el aumento de gasto social. El presidente en su campaña prometió ponerle plata en el bolsillo a la gente. Bueno, Guzmán aclaró que no había forma de financiar eso, entonces la financiación es una suba de impuestos. De manera que eso es lo positivo. Y de alguna manera, en mi opinión, el gobierno lo que está haciendo es comprando un tiempo muy valioso, porque evita otras alternativas de política que hubieran sido muy nocivas, por ejemplo, emitir pesos para financiar el déficit. O también, Miguel, se descarta, ¿no? Bueno, habíamos hablado antes del inicio del programa de la posibilidad, ¿no?, de una reestructuración agresiva de la deuda. Exactamente, ¿no? O sea, con esto compramos tiempo, evitamos dos escenarios bastante más negativos. Ahora, lo que le falta todavía a esto como plan es lo que mencionaba el ministro Guzmán, que quería armar un plan integral y esto no lo es. Esto es una transición para abrir el mercado de crédito. Muy bien, perfecto. Bueno, y en este contexto, en estos próximos días va a haber, ¿no?, un aumento para los trabajadores, Meli, del sector privado, que en principio habían quedado, ¿no?, como afuera de esta repartija, ¿no? Tal cual, un sector que había quedado un poquito rezagado. Finalmente, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el aumento va a ser remunerativo y que va a ser en sumas fijas, iguales para todos, que claramente el monto final se va a definir en cada cámara empresaria y cada sindicato. Es importante, más o menos lo que se está hablando es entre 5.000 y 8.000 pesos cada sector, según qué tan atrasada haya quedado su paritaria y la cantidad de dinero que pueda pagar la cámara empresaria que agrupe ese sector va a ir desembolsando estos montos. Lo importante para los trabajadores es que es remunerativo, con lo cual
de ese aumento va a contar con todas las percepciones y deducciones habituales. Es a cuenta igual de las negociaciones salariales del año que viene, ¿no? Exacto. Esa cuenta de futuras paritarias contribuye un poquito a lo que se dice achatar la pirámide, ¿no? Un poco lo que pasó con el tema jubilaciones, con los bonos de 5.000 pesos, pero a diferencia de ese caso, esto queda en el sueldo de aquí en adelante. El ministro de Trabajo también dijo que va a charlar con las entidades empresarias para que estos aumentos no se trasladen a precios, porque la idea del gobierno es incentivar el consumo, poner plata en el bolsillo de la gente, como decía Miguel, pero que no espiralice la inflación y retroalimente estos aumentos de precios. Claro, bueno, una decisión igual, como decía, ¿no? Hace unos instantes, que no contribuye a generar un horizonte claro, ¿no? Para la inversión, porque lo cierto es que si uno va a poner en marcha o está calculando, ¿no?, la rentabilidad de cualquier proyecto de inversión y no sabe si en el futuro va a haber nuevos impuestos o si el gobierno no va a aplicar nuevos decretos para subir los salarios, la verdad que es muy difícil, ¿no?, calcular la rentabilidad de ese proyecto de inversión y ponerlo en marcha. Claro, así que una medida que... Desde las pymes se quejaban mucho de que aumentos de casi 10.000 pesos para una pyme pequeña es prácticamente impagable. Sí, sí, es algo que la verdad que en una economía de mercado no debería ser una decisión del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, sabemos que en Argentina la normalidad no es así lo cotidiano. Muy bien, vamos a continuar ahora con información de seguros. Y hubo, Pablo, un incendio muy importante en Mar del Plata que nos llamó la atención, ¿no?, sobre la importancia de tener en cuenta una cobertura que no es del todo conocida, ¿no?, cuando uno asegura cualquier inmueble, como es la cobertura de responsabilidad civil de daños a linderos, ¿no? Sí, es así. Bueno, el hecho de Mar del Plata es un depósito que, a raíz del incendio de este depósito, de la destrucción del mismo, afecta a un edificio lindero, dañando a todos los departamentos, o en su mayoría, no solo, y causando inclusive posibles daños estructurales. Entonces, en primera instancia, la gente que fue afectada, cuando vos, digamos así, un incendio de un vecino te afecta, lo primero que vas a saber es tu cobertura, ¿no?, que va a actuar. En este caso, de este edificio, es el seguro del consorcio, que tenía el consorcio, más los seguros de combinado familiar que tenga cada persona por su departamento. El consorcio se encarga por las partes comunes y, si sobra plata, por las partes propias, y el combinado familiar empieza a atender por los bienes muebles, ¿no?, por el televisor, todo lo que se ha dañado. En los incendios el mayor perjuicio lo causa el humo, no el fuego. Claro. Perdés prácticamente toda la ropa por el humo, no sirve más. Con respecto al quien causó el incendio o donde se produjo el incendio, tiene responsabilidad, es el que debería pagar todo ese daño y tiene que asumirlo. Intervienen compañías, la compañía después va a repetir contra ellos. Bueno, en las pólizas de incendio, cuando llamamos la cobertura de incendio, no es solamente incendio, es una cobertura muy amplia. Incluye vendaval, tornado, impacto de vehículos, impacto de aeronaves y la responsabilidad civil, linderos. Claro, una de estas coberturas que están incluidas en el seguro contra incendio. Contra incendio. La suma asegurada, uno sobre esta cobertura debe evaluarla, no dejar que se la ponga un productor o una compañía de seguros así nomás, sino evaluarla en función de qué tiene de lindero. Claro, o sea, es distinto tener una casa que tener un edificio de 10 pisos. Claro, que todos los pisos estén arriba tuyo, además, ¿no? Claro, o sea, el problema pasa mucho, por ejemplo, los incendios de departamento. Se quema un departamento y afecta al de abajo y al de arriba. Sí, es la importancia, ¿no?, de que uno como asegurado, como ciudadano, tenga información sobre estas cuestiones, ¿no? Por supuesto, entonces... no quedar sujeto a un criterio o a una distracción de un productor de seguros, ¿no? O la compañía de seguros que tiende a bajar las sumas aseguradas de este tipo de coberturas. Ofrecerte un seguro más barato, además. También, claro, ¿no? O quiere limitar este tipo de cobertura. Entonces uno tiene que buscar mayores coberturas. Inclusive, la póliza de la cobertura de responsabilidad civil linderos también se ofrece por la cobertura de responsabilidad civil comprensiva. También se puede incluir ahí. Entonces, pero bueno, ¿qué suma asegurada más o menos recomendás para tener ahí? Hay que analizar cada caso. Supongamos que estamos hablando de casas y vos calculá que yo no pensaría en sumas inferiores a lo que es un seguro de un auto, una responsabilidad civil de un auto, que un poco marca el parámetro de lo que es
que yo debo esa es una responder por daños, referencia. una referencia. Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook o a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, para transmitirnos cualquier mensaje. La información con las vías de contacto la encontrás en la pantalla. Quédate con nosotros en instantes. Estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y la semana pasada el Banco Central bajó el límite inferior de la tasa de interés de las LELIQs, continuando con este proceso de reducción en el costo del dinero que se inició a comienzos de septiembre, cuando se puso en marcha el cepo cambiario y que provocó importantes ahorros para las empresas. Por ejemplo, Miguel, si uno ve lo que sucedió con los adelantos en cuenta corriente para empresas de primera línea, ahí la tasa de interés bajó en un 30%, ¿no? Llegó a estar por encima del 90% a finales de agosto y hoy se ubica ya por debajo del 60%. Efectivamente, el nuevo directorio del Banco Central de alguna manera ya dio varios guiños en la dirección de que no considera que la tasa de interés es el principal elemento para combatir la inflación, ¿sí? Entonces, si agregamos a que hay un cepo y entonces la posibilidad de los argentinos de dolarizarse tendió a cero, mantener el nivel de tasas en el nivel actual no tiene mucho sentido. Sí, hay un punto de inflexión que es muy claro justamente a partir, ¿no?, del primer cepo cambiario, ahí a comienzos de septiembre, cómo hay un quiebre, ¿no?, en la evolución de la tasa de interés. Así es, aparte dentro del paquete de medidas ya se anunció que va a haber un congelamiento de tarifas por 180 días mientras se revisa todo el esquema regulatorio. Ya el presidente dio señales de que va a armar una mesa de negociación y de acuerdo de precios, con lo cual la tasa de interés definitivamente sigue con tendencia a la baja. Estimo que es probable que haya una baja de encajes, porque si baja muy rápido la tasa de política y no se cambian los encajes, las tasas pasivas que los bancos le pagan a los ahorristas va a quedar muy rezagada con la inflación y eso tampoco es positivo. Así que me imagino una baja de tasas de política con una baja de encajes en simultáneo. Precisamente, ¿no?, como parte de este proceso, los bancos vienen efectivamente bajando, ¿no?, la tasa de interés que le ofrecen a los depositantes. ¿Es así, Meli? Así es. ¿Te acordás hace algunas semanas cuando hablábamos de tasas de arriba del 50, arriba del 60? Lo recuerdo perfectamente. Fue un tiempo hermoso. Bueno, ya no. Para los depositantes, no dirían lo mismo las empresas que después debían tomar créditos en los bancos. Tal cual. Para los que quieran invertir el bono a los trabajadores privados en un plazo fijo, bueno, las tasas bajaron bastante. Lo mejorcito que se encuentra en el mercado está en torno al 43%. Por ejemplo, Banco Sáenz está pagando 43,5%. Finandino, compañía financiera, está pagando 43%. Banco Nación 42 y hay unos cuantos bancos, el BOI también está pagando 42, CMF, hipotecario, hay varios con 42 y después también, bueno, van bajando 41, 40, algunos están en torno al 30 y pico %, así que como siempre la recomendación es buscar en la web del Banco Central los bancos que permitan hacer colocaciones a no clientes y elegir la mejor tasa. Estos que yo mencionaba tienen esta posibilidad. De todos modos, son tasas que mensuales están en torno al 3,5%. Hay que ver la expectativa de inflación que uno tiene para el mes, como para ver si sale ganando o no. Tal cual, exactamente. Bueno, la información completa y detallada la pueden encontrar en el Facebook de Café Financiero, donde pueden ver justamente toda esta información que acaba de dar Melina. Y bueno, ahora pasemos, ¿no?, al escenario internacional, Miguel, donde el año está cerrando en forma favorable, un año que tuvo muchas preocupaciones, mucha incertidumbre relacionadas, ¿no?, con el conflicto comercial entre China y Estados Unidos. Totalmente, es así, el año termina a toda orquesta, el S&P va a terminar en niveles de unos 3.250 puntos, eso es un 25% de incremento en el año y básicamente había dos fantasmas dando vueltas, uno es la guerra comercial y otro es un juicio político a Trump, los dos cayeron en probabilidad, el mercado festeja.
Muy bien, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el analista Gustavo Marangoni. Bueno, estamos aquí con Gustavo Marangoni para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Gustavo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Y el gobierno obtuvo en estos últimos días la aprobación de la Ley de Emergencia Económica que pone en marcha, ¿no?, su estrategia inicial para hacer frente a los problemas de la economía argentina. ¿Qué impresión, ¿no?, tenés acerca de esta estrategia que ha elegido el nuevo gobierno? Buscar robustecer la caja, obviamente, digamos. Primero porque es lógico, tiene a todos los acreedores golpeando en la puerta y quieren saber cómo va a pagar lo que puede pagar y cómo no va a pagar lo que no puede pagar. Exacto. Es decir, bueno, aquello que va a postergar, lo va a postergar cómo, hasta cuándo y comprometiéndose a recaudar de qué manera. Frente a eso dio la respuesta que conocimos, como decís vos, con el formato de la ley, que yo te diría es un ajuste fuerte de la mitad de la tabla para arriba. Exactamente. Para sí. arriba, en la parte de arriba no hay tanto drama. Para la mitad, que ya viene de alguna manera más estresado, vamos a decirlo con lenguaje navideño, bueno, va a haber que estar permanentemente atento a las reacciones porque obviamente cuando es el momento de pagar más no le gusta a nadie, al que tiene capacidad de pago, al que tiene menos capacidad de pago y al que está más complicado. También, Gustavo, se ha manifestado, ¿no?, la intención de detener la caída de la actividad económica que ya va a cumplir, ¿no?, 2 años de caída del PBI 2018 y 2019. ¿Crees que este paquete va a poder cumplir con ese objetivo? Veremos, porque el paquete es, si los cálculos de los que más o menos están siguiendo el tema de cerca son certeros, se está hablando de un impacto de 1,5 y 2 puntos sobre el producto, digamos, que pasa del sector privado al sector público. Abajo, en la base de la pirámide, va a tener un efecto reactivante, pero es dinero que se va, ya sabemos, a compra de alimentos, básicamente. Claro, exacto. De la mitad de tabla para arriba, en el que tiene capacidad de ahorro, no tiene ese efecto reactivante. Tiene un efecto, digamos, uno puede decir... Pero la idea, digamos, es sacar ingresos de los sectores que tienen más propensión al ahorro y desplazarlos o conducirlos hacia aquellos sectores que tienen mayor propensión al consumo, ¿no? Explícitamente, y por supuesto, insisto, el tema de la deuda, que yo creo que es el contexto que vamos a tener que ver cómo se resuelve. Si la deuda se resuelve en un plazo razonablemente corto, las posibilidades de que el paquete sea el comienzo de una reactivación aumentan. Si la deuda no se resuelve en un proceso corto, no. Y lo que vos señalás me parece que también requiere como un comentario. Así como Macri prometió lluvia de inversiones y terminar con la inflación así, y como diría Toussaint, puede fallar y falló, digamos, pero la gente lo juzgó por eso, Alberto prometió encender la economía. Entonces, me parece que cuando pasen los meses, el rasero con el que se va a medir el paquete, su gobierno y su gestión es por la capacidad o no de encender la economía, es decir, de ponerla virtuosamente en el circuito de la producción y El tema es el también trabajo. si se obtiene, ¿no?, una recuperación de corto plazo o si se pone en marcha un proceso de crecimiento sostenido al tiempo, ¿no? Buen punto, y volvemos a mi criterio al tema de la deuda. Si el tema de la deuda no se resuelve, vos podés tener una recuperación de corto para después caerte. ¿Por qué? Porque el nivel de inversión de la economía está en 14-15%, y es un 14-15% de una inversión y de una estructura productiva ociosa, pero también viejita, porque en Argentina hace rato que no se invierte. Entonces, si vos no recreas las condiciones de confianza para que los niveles de inversión en los próximos años sean más altos, y para eso necesitas resolver razonablemente y amigablemente el tema de la deuda, vos no vas a tener recuperación en la inversión y por lo tanto no tendrías ese crecimiento sostenido. Gustavo, decías, puede fallar. El gobierno se jugó mucho de su capital político de estas primeras semanas en el impuestazo que se aprobó la semana pasada. ¿Qué pasa si falla? ¿Le queda resto de capital político para seguir haciendo un ajuste un poco más importante? Mira, uno supone que un gobierno en la Argentina, donde además todo siempre puede fallar, un gobierno que recién empieza siempre va a tener ensayo y error, va a tardar en encontrar su velocidad de crucero.
Me parece lógico, ningún gobierno de la Argentina arrancó con un programa, todos arrancaron con medidas. El programa, cuando tenés suerte, lo encuentran al año y medio, 2. Surruil para Alfonsín, Cavallo para Menem, el Fondo Monetario Internacional para Macri. Entonces, en algún momento este conjunto de medidas, que hoy son eso, un conjunto de medidas redactadas bajo el contexto de una urgencia, de una verdadera emergencia, es para arrancar. El tiempo, solamente el tiempo, porque lo que yo pueda decir acá es tirar una moneda al aire, el tiempo dirá si esto deviene en un programa y deviene en una serie de cuestiones más orgánicas o solamente sobrevive como un conjunto de medidas. ¿Y cómo ves el tema cepo? ¿Lo ves como varios analistas nos decían, bueno, tenemos para rato, Sí, depende para mucho rato. de la deuda, como decías Sí, antes? sí, obviamente, pero en cualquiera de las dos formas es para rato, porque hoy a lo mejor yo matiz con lo que dice el presidente, que imagino no lo va a preocupar mucho lo que mis matices, digamos, pero él decía, en la Argentina no hay dólares. No, en el Banco Central no hay dólares, la Argentina está llena de dólares. En Argentina las cajas de seguridad, que son 600.000, están llenas de dólares. Los colchones, la lata de arveja detrás de la alacena, y ni hablar de los dólares de los argentinos en el exterior. El problema es que no están en el Banco Central, por eso el cepo va a durar mucho tiempo, llegó para quedarse. El tema después, por eso digo que es muy importante, y yo creo que el presidente está orientado a eso, es muy importante estar permanentemente, iba a decir el chivo de una marca de esas cremas que se ponen para las heridas, pero digo, estar ahí, como se ha reunido esta semana con la mesa de enlace, y sobre todo con la clase media. ¿Por qué? Porque hubo reacciones inmediatas. El día que se aprobó la ley, había un malestar en la opinión pública porque decían, che, ¿y el ajuste del sector público o de la política dónde está? Exactamente. Entonces lo que te digo es, no cometer el mismo error de Macri. Macri arrancó con una posición que era lógica, había que actualizar las tarifas. Y cuando la gente dijo, bueno, pasaba de 50 pesos a 200, esta era razonable. A 400 ya se empezó a desabrochar un poquito la camisa. Y cuando estaban en 2.000 o en 3.000 la factura, la gente te aspiraba y decía, pará gato, le decían, ¿no? Como de la jerga. Bueno, yo creo que Alberto Fernández tiene que aprender de esa experiencia porque hay sectores que están al borde de su capacidad contributiva y como el gobierno recién empieza y necesita los instrumentos, le han dado la derecha. Pero vas a tener que estar permanentemente midiendo la reacción epidérmica de una sociedad que está, digamos, saturada de la presión tributaria. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Le han dado la derecha? Porque hay una percepción, ¿no?, de que justamente el ajuste está recayendo en el sector privado y que se requiere, se exige sacrificio del sector privado, pero en el sector público uno no ve, digamos, que nadie esté ajustándose el cinturón, ¿no? Bueno, por eso se habló de otras medidas que se van a tomar para tratar de dar eso, pero yo digo, eso lo vas a tener que tener como una constante. A ver, ¿viste cuando vos vas al dentista, abrís la boca y él o ella empiezan a trabajar y te dice, usted levante la manito y avíseme si le duele? Y uno está como un chico que retrocede 30 años en su biografía. Generalmente ya arrancás con la mano arriba, porque siempre pensás que te duele, el solo ruido del torno te genera eso. Bueno, acá la sociedad va a estar igual. Y yo creo que hay que estar muy atento a esos gestos, porque, mira, si hay algo, una frase que patentó infelizmente Menem 30 años atrás fue cirugía mayor sin anestesia. Y uno decía, tenés que ser cruel, porque la anestesia se inventó para que la gente no sufra. Entonces, a mí me parece que acá vas a tener que estar muy atento, porque hay sectores que están realmente con su capacidad contributiva. Por el momento parece no haber habido anestesia, ¿no? Bueno, a ver, arrancamos, digamos... Arrancamos onda, digamos, es una política a nivel Tinder o Happen, ¿no? Vas al hueso directo, no es trabajás o estudiás, qué música te gusta, de qué signo sos, como uno estaba acostumbrado a los bailes de acá. Es como esas aplicaciones que van directo a la pregunta que todos queremos responder. Y así arrancó el gobierno con su paquete de ley. Por eso me parece que el monitoreo permanente y la consulta con los sectores implicados, fundamentalmente con la clase media, para que no pase a este gobierno de carácter justicialista lo que le pasó en el pasado con la clase media. Muchas gracias, Gustavo. A ustedes por la invitación. Cerramos así este programa navideño con el análisis de Gustavo Marangoni sobre este paquete de medidas del nuevo gobierno. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.